Doy gracias a Dios porque me permite hacer esta grabación. Después que Dios le dijo a Moisés todas las palabras con que le estaba haciendo entender que él iba a ser aceptado por los israelitas, que lo iban a aceptar como el líder que Dios estaba usando para sacarlos a ellos de la esclavitud de Egipto, que también iría delante de Faraón y que Dios estaría con él. Después que Dios le dice todo lo que está diciendo, encontramos en el inicio del capítulo 4 del Éxodo cómo es que Moisés responde a Dios. Dice el texto número 1, entonces Moisés respondió, ellos no me oirán ni oirán mi voz, porque dirán, el Señor no se te apareció. Esta reacción de Moisés, estas palabras de Moisés, estaban señalando que Moisés tenía más temor de ir a Egipto que confianza en la veracidad de las palabras que Dios le estaba diciendo, que él iba a ir y lo iban a escuchar. Pero Moisés, al decir esta declaración, es como si le estuviera diciendo a Dios, ¿qué prueba tengo yo de que me apareciste y me diste esta encomienda? ¿Cómo ellos van a creer en mí? Ya Dios le había dicho todas las cosas, le había dicho lo que iba a pasar, le había dicho su nombre, pero Moisés era un hombre inseguro, no tenía confianza en él y no creía que él fuera capaz de hacer lo que Dios le pedía. Pero más allá de esto, Moisés demostró no tener confianza en Dios, no pensar que Dios fuera un mentiroso, porque si Dios decía que lo iban a oír, lo iban a oír, sino que no creía que él pudiera ser capacitado por Dios para la obra que Dios lo estaba encomendando, ni creía que los israelitas que 40 años antes lo habían rechazado en la plenitud de su poder, cuando él pensaba que estaba preparado para hacer la obra del libertador, ellos no lo rechazaron, como ahora, después ya de viejo, de ser una persona que nadie ni se acordaba de él, como ahora iban a creer en él. Pero esto también demuestra la paciencia y cómo Dios condesciende con el ser humano. Porque Dios podía hacer que Moisés lo siguiera a la fuerza. Dios podía hacer que Moisés sufriera algo, algún castigo, algo que le podía venir por hablar desconfiadamente de Dios en el tono que fuera. Pero Dios, que sabe lo que está haciendo, sabe en qué momento una persona está preparada o no está preparada para hacer la obra que Dios le pide que la persona haga. Y Dios sabía que ahora, cuando Moisés no confiaba en él para nada, Moisés no confiaba en él mismo, no confiaba en él mismo para nada,
no pensaba que tenía ningún poder para hacer nada. La idea que tuvo una vez de rescatar al pueblo de Israel quedó en el pasado, aunque sufriera por su pueblo que estaba en esclavitud, él no consideraba que pudiera hacer nada. Entonces Dios pasa por alto la debilidad humana y condesciende a hablar con Moisés y enseñarle ya de una forma que él pudiera ver con sus ojos la manera en que Dios lo estaba guiando y lo que él iba a poder hacer para demostrar que Dios se le había aparecido. También Dios le enseña que él iba a ser capacitado para lo que Dios le había enviado. Y para mí, aquí yo estoy hablando ahora, para mí, aquí hay una lección que yo debo aprender y que recomiendo a todas las personas que aceptamos a Dios que lo podamos entender. Debemos confiar en Dios y debemos confiar en la promesa de Dios y saber esto. Cuando Dios llama a alguien para hacer una obra, antes de comenzar a hacer o realizar esa obra, Dios capacita a la persona para la obra a la cual Dios la llamó. A lo largo de toda la historia, Dios ha utilizado personas para muchas cosas, para muchas tareas. Cuando Dios llama a alguien, lo califica para la obra a la cual Dios lo llamó. Estoy hablando cuando Dios llama, no estoy hablando cuando los hombres hacen estratagemas, hacen las cosas que se hacen en la humanidad de pecado para lograr posesiones o puestos a los cuales Dios no lo llamó, sino que ellos mismos se llamaron. Es distinto cuando el llamado se lo hace o lo alcanza el hombre por alguna influencia o por algo de él mismo, no tiene ninguna promesa de Dios de la capacitación. Pero por humilde que sea una persona a la cual Dios llama, Dios lo capacita para hacer la obra a la cual Dios lo llamó. Y aquí, en esta historia de Moisés, cuando ve la salsa ardiendo y Dios se le aparece, y en esta forma en que Dios condujo la vida de Moisés de una manera como él sabía que era lo mejor, desaprendiendo lo que no le servía para la obra a la cual Dios lo había llamado y enseñándole lo que Dios quería que sí Moisés pudiera saber. Ahora que después de todo lo que Dios le dijo, Moisés sale con esto, diciendo que no lo iban a escuchar, entonces el Señor, o sea, Dios, le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le respondió, tengo una vara. Dios le dijo, echa, echa esa vara, échala en tierra. Echa la vara en tierra. Moisés echó la vara en la tierra y esa vara se convirtió en una culebra, de tal manera que Moisés le tenía miedo a la culebra y huía de ella. Tira la vara, se convierte en una culebra y Moisés le sale huyendo. Dios había demostrado algunas cosas aquí con esta orden que le dio a Moisés. Primero, que Él es el dador de la vida y que Dios no tiene necesidad de ningún tipo de elementos
que existan, que ya Dios los había creado, ninguna cuestión química, de ninguna. Por ejemplo, se piensa que donde no hay agua no puede haber vida, que donde hay agua puede haber vida, porque Dios no creó así. Pero ¿qué relación puede haber entre un ser vivo y una culebra? Esto, este milagro que Dios hizo, no es algo que está dándole apoyo a la idea de la evolución, porque esa vara, pedazo de un árbol que estaba seco, porque la vara ya el árbol seco no tenía vida, ya no era una cosa que tuviera circulación ni tuviera hoja, estaba seco. No hay ninguna relación entre ese árbol, entre ese pedazo de madera seco y sin vida, a tener la vida que tenía, porque fue una culebra en lo que se convirtió. Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiere. Pero Dios le estaba enseñando a Moisés que Él tenía el poder para esto, para crear la vida, pero también tenía el poder para quitar la vida que había creado y volver a establecer o restablecer el pedazo de madera que ya estaba seco. Cuando Moisés huía de la serpiente, Dios le dijo, agarra o extiende tu mano, o sea, agarra la serpiente por la cola, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él, Moisés, extendió la mano y la tomó por la cola y volvió a ser una vara. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés, agarra la serpiente por la cola? Dios no había hecho una obra de hipnotismo, Dios no había hecho una obra de ilusionismo, Dios había hecho una obra verdadera, le había dado vida a una vara seca y la había convertido en culebra. Hasta los encantadores de culebras o las personas que agarran a una serpiente no la agarran por la cola, porque si la agarran por la cola, la serpiente puede morder, puede picar al que la está agarrando, porque tiene la libertad de movimiento para picarla. Y el peligro de la serpiente está en la mordida, porque es venenosa, puede matar. Es con la que se defiende, con la mordida. Pero Dios le dice a Moisés, tómala por la cola. Moisés creyó en Dios y aunque le tenía miedo a la serpiente, la tomó por la cola y la serpiente se volvió una vara. Dios estaba enseñando que había hecho un animal verdadero a partir de una vara seca. Y Dios le dijo a Moisés que él iba a hacer esto delante de los israelitas y también delante de Faraón. Entonces Dios le dijo, por esto te creerán que te he aparecido. Por eso te van a creer por esta obra que vas a hacer, dice el versículo 5. Por eso te creerán que se te apareció el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque solamente yo soy Jehová o Yahvé. Solamente Dios tenía el poder creativo para hacer esta creación. El versículo 6 dice algo
además bien interesante. Además el Señor le dijo, pon tu mano en tu seno. Agarró Moisés y puso su mano en su seno. Y cuando sacó la mano del seno, su mano estaba leprosa como la nieve. La lepra era una enfermedad incurable. Cuando Dios le dice, mete tu mano en tu seno, y él mete la mano y la saca, estaba llena de lepra. Se veía lepra. No era la imaginación de una enfermedad de llagas que parecía lepra. No era la aparición ni siquiera de llagas. Era que su mano estaba leprosa. Y como que la lepra no se podía curar, en aquellos tiempos la lepra no tenía cura, entonces Dios le dice a Moisés, vuelve a poner tu mano en tu seno. Moisés volvió a poner la mano en el seno y al sacarla no tenía lepra. Esta fue la otra señal. Delante de los israelitas, delante de Faraón, Moisés metió su mano, cuando llegó el momento de hacerlo, metió su mano y su mano salió leprosa. Después vuelve a meter la mano y lo que no tenía cura ahora estaba completamente sana, demostrando que Dios, el Creador, tenía el poder sobre cualquier tipo de enfermedad que pudiera existir. Tenía el poder de darle salud y curar a los hijos de Dios. Tenía el poder de hacer milagros, porque la curación de esa lepra fue una curación milagrosa. Esta segunda acción también iba a hacer Moisés, a través de la cual los israelitas iban a confiar en él y lo harían delante de Faraón para que Faraón supiera que ellos eran instrumentos en las manos de Dios. Dice en el versículo 8, dice, así, le dijo Dios a Moisés, así, si no te creen ni te obedecen a la primera señal, creerán a la segunda. Y si tampoco creyeren a estas dos señales, ni oyeren la voz que le estás diciendo que yo te aparecí, te envié a ellos, si no quisieran oír esto, entonces vete al río, está hablando del río Nilo, vete al río y saca agua, y cuando saques el agua, vierte el agua en la tierra y esa agua se va a volver sangre. Ellos van a ver, los israelitas sabían que la vida, los egipcios tenían el río como un dios que adoraban porque les daba la vida por el agua, pero que la sangre es señal de la muerte. Entonces Dios le estaba diciendo a Moisés que con esta otra señal, él iba a demostrar que iba en el nombre de aquel que tiene control sobre la vida y la muerte, que tiene control sobre todos los dioses que los hombres se crean, que puede transformar el agua, que es elemento de vida, en sangre, que es una representación de la muerte.
porque la sangre es lo que hace que la persona viva. Cuando Dios le enseña a Moisés todas estas cosas, vamos a seguir analizando esto, pero cuando Dios le enseña a Moisés todas estas cosas, también cómo Moisés respondió. Lo vamos a ver en el próximo tema. Hasta aquí llegamos con este tema. Te pido que lo compartas con otras personas para que también sean beneficiados con el estudio de la palabra de Dios. Nos vemos en nuestra próxima grabación.